Estados Unidos y México acordaron este miércoles comenzar formalmente con la revisión del Tratado de Libre Comercio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante de Comercio de Estados Unidos se reunieron en Washington para valorar la relación comercial entre ambos países. Este análisis será uno de los más importantes este año, ya que no solo definirá la continuidad del acuerdo comercial de Norteamérica, sino que sus resultados tendrán un impacto directo en muchos aspectos de la economía mexicana. Otros factores que también podrían marcar una diferencia este año son la operatividad de las empresas, la realización de nuevas inversiones y el comportamiento del mercado laboral, por mencionar solo algunos. Pero, ¿hacia dónde podría ir la revisión del TEMEC? ¿Qué podría pasar con los aranceles en 2026? ¿Y cuáles serán las ventajas y los retos de la economía mexicana este año? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí, en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, acordaron este miércoles impulsar reformas estructurales en el marco de la revisión sexenal del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con un comunicado de la representación comercial de Estados Unidos, ambas partes reconocieron los avances logrados en los últimos meses y acordaron continuar con un diálogo intenso para abordar las barreras no arancelarias. Por su parte, el funcionario mexicano afirmó que sobre la mesa han estado los aranceles al acero y el aluminio, así como el estado de la industria automotriz, la seguridad de la cadena de suministros y el futuro de los minerales más importantes. Además del TEMEC, la economía mexicana ya tiene diversas proyecciones para este año. Por ejemplo, Fitch Ratings prevé que la economía mexicana crezca 1.3%, siendo uno de los desempeños más bajos en América Latina, junto con Bolivia, lo cual significa presiones en materia de gasto y para mantener los objetivos fiscales del gobierno federal. Bajo el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum conversó este martes con la gobernadora del Banco de México y con banqueros del país para analizar las perspectivas económicas de México. Entre los temas centrales se encontró el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas y el impulso en la digitalización de pagos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos en compañía de nuestros especialistas aquí presentes. Sobre todo porque hay una gran incertidumbre. ¿Qué se viene con el Tratado de Libre Comercio o este TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá? Después incluso de ciertas declaraciones, los aranceles, las amenazas de Donald Trump, luego después parece como que están recuperando las relaciones comerciales, internacionales, llegan a acuerdos, hay negociaciones, pero en este año habrá una revisión del TEMEC. ¿Hacia dónde podría ir? Sobre todo con lo que hemos estado viviendo. En esta mesa nos acompaña la maestra María del Carmen Corchado Reyes, ella es presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, bienvenida siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos. Acompaña también Dafne Viramontes Ornelas, maestra en métodos para el análisis de políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, bienvenida siempre, Dafne. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Bienvenida. Y vía Zoom desde Querétaro, Marco Galindo Madrigal, socio de la consultora transnacional KPMG, catedrático en la UP y expresidente del Colegio de Contadores Públicos en Aguascalientes. Bienvenido, Marco, buenos días. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. A ver, si les parece, vamos un poquito a lo histórico, lo que se ha vivido con Donald Trump al frente en el gobierno de Estados Unidos, las amenazas, las declaraciones que se ha hecho, sobre todo en el tema comercial, por ahí ha ido la negociación, negociaciones que no le han gustado del todo, por ejemplo, Canadá, que ha sido más duro en sus críticas, en su discurso, no tanto así México, en donde ha mantenido pues una situación más institucional, una declaración más institucional, incluso por parte de la presidenta. Pero, ¿qué podemos esperar este 2026? Bueno, un poco en el contexto histórico que comentas, habrá que recordar cuál es la necesidad de firmar no el TEMEC, sino el TELECAN, que es el antecedente. Y la necesidad fue esta guerra comercial que se estableció después de los años 80 y la crisis que tuvimos tan fuerte de trabajar en equipo los países.
La Unión Europea venía fortaleciéndose con esta integración de países que empezaron 12 economías, después 6, 9, 12, hasta llegar ahorita a las 27, y que cuando sacan el euro sale como una moneda fuerte porque lo respaldan 27 economías. Bueno, en aquel entonces eran menos, ahorita lo respaldan 27 con toda la canasta de monedas. Ante esta situación de que el mundo se estaba formando en bloques, Estados Unidos se vio solo. Bill Clinton en ese entonces dice, pues si no nos unimos con alguien, no vamos a hacerla. El proyecto era toda América Latina, toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, hacer una zona de libre comercio. Obviamente excluían desde entonces a Cuba por la situación de su régimen político, pero esa era la idea. No se pudo hacer, fracasó, y entonces el principal grupo que se queda es Canadá y México. Es el momento en el que Estados Unidos también quita todo el subsidio a las dictaduras y dice, pues cada quien por su cuenta, y México empezó a firmar tratados de libre comercio con países de la zona para servir como país puente, que ese era su papel. Todos firmaban con México y después los países firmaban con Estados Unidos para tratar de hacer ese bloque que contuviera a los europeos, y se logró hacer porque el Producto Interno Bruto de México, Estados Unidos y Canadá pues supera con mucho el de todos los países de Europa. Se logra, pero viene entonces estos cambios entre republicanos y demócratas, y los republicanos no son muy dados a la integración. De hecho, se me fue el nombre de papá e hijo Bush, los Bush, prefirieron llevar todo el dinero para Medio Oriente, para tratar de rescatar el petróleo de allá, y olvidar un tanto el desarrollo de América Latina y la integración con América Latina. Regresa nuevamente los demócratas a la integración, y ahora que entra Donald Trump, pues como buen republicano, pues tampoco le gusta mucho la integración y viene con este nacionalismo, pero Donald Trump está actuando más por impulsividad ante la integración que con inteligencia comercial. ¿Por qué? Porque los europeos ahorita, con el tratado que acaban de firmar con la India, se están fortaleciendo. De hecho, los europeos se habían firmado únicamente tratados con Chile y con México. Primero con México y después con Chile. Y nosotros podemos meter todas nuestras mercancías, la gran parte de nuestras mercancías con arancel cero a Europa, y ahorita ya no somos los únicos. Ya está también Chile, y ahorita que acaba de entrar la India. Entonces, en la medida en que este bloque de América del Norte no se fortalezca, no solamente le va a pegar a México, que es el más débil de los tres, sino que le pega a Canadá y le pega principalmente a los Estados Unidos. Ahora, también hay que recordar que Canadá no nos quería la integración, porque ellos ya estaban integrados con Europa desde mucho tiempo antes que entrara México. De hecho, se opusieron a que entráramos porque para ellos fue un retroceso. Tuvieron que volver a cuidar la frontera sur de Canadá, norte de Estados Unidos, porque por ahí empezaron a entrar los mexicanos y seguimos entrando por ahí. Nos quitaron la visa en algún momento, ahora ya la volvieron a establecer por esta situación de que seguimos migrando para allá, y ya hablamos del tipo de migración. Entonces, en todo este contexto, habría que ver que mientras Europa va avanzando en la integración, aquí seguimos frenándonos, porque deberíamos ya de estar en una etapa de unión aduanera. ¿Qué significa esto? Que tanto Canadá, Estados Unidos y México deberíamos ya de tener los mismos aranceles frente al resto del mundo y libre arancel en nuestra zona. Ya tendríamos que estar con cero arancel en todas las mercancías. Y seguimos estancados en el libre comercio fraccionado, y ahora retrocediendo por estos aranceles en el acero, que ya le pegó a Aguascalientes, y con estos otros aranceles que nos amenazan. Entonces, es un rebote que está haciendo Estados Unidos hacia ellos mismos, perdiendo hegemonía ya no solamente frente a Europa, sino también frente a China. O sea, 2026 podríamos llegar muy debilitados o con más que negociar. Si somos inteligentes y le echamos un ojito a la teoría de la integración, iríamos fortalecidos, porque nosotros tenemos la parte de la productividad, la mano de obra, que no hemos logrado superarnos ahí, pero pues ese sería nuestro fuerte ahorita, mano de obra barata, pero sobre todo que de hecho es un incumplimiento también al TEMEC, ¿no? Esa mano de obra que no llegó al número de dólares por hora. A los 16 dólares que nos piden por hora. Andamos en entre los 2 y los 6 dólares. Muy lejos, por cierto. Sí. A ver, hago una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a participar. Su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. El análisis de los temas que trascienden está aquí. Más allá de la noticia.
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el TEMEC y la incertidumbre económica de 2026. En esta mesa nos acompañan María del Carmen Corchado, presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes Ornelas, también ella economista del CIDE, y vía Zoom desde Querétaro, Marco Galindo Madrigal, quien es catedrático de la UP, también socio de la consultora KPMG y expresidente del Colegio de Contadores Públicos. Dafne, hemos abordado sobre todo en varios temas como lo que se viene con esta revisión de 2026. El día de ayer con Marcelo Ebrard señalando que ya ha tenido esta primera reunión en donde están preparando todo el terreno para lo que se viene ahora. ¿Cuáles son las condiciones que tú estás observando, sobre todo en las que se encuentra México, en las que se encuentra Estados Unidos, y sobre todo porque ha sido bastante duro últimamente en sus discursos o en sus declaraciones el propio pues Canadá, ¿no? El líder de Canadá, y en este caso, o sea, lo decíamos con la maestra María del Carmen Corchado, ¿en qué momento nos deja? ¿Tú sí consideras que estamos fortalecidos, que podríamos ir avanzando, o quién tiene más que ganar y más que perder? Bueno, de entrada señalar que efectivamente ya nos encontramos en proceso de revisión, porque el proceso de revisión no solamente implica la reunión de las autoridades en mesa a tomar decisiones, sino que desde septiembre del año pasado se empezaron a implementar una serie de consultas públicas con personas especialistas en las que incluso participamos la maestra Corchado y yo, en donde se nos consultaba pues cuáles eran esos limitantes y esas oportunidades que nosotros observábamos en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que sin duda pues precisamente estos mecanismos se diseñaron para eso, para que nosotros pudiéramos revisar y que no fuera un instrumento, digamos, fijo, inflexible, sino que al contrario se pudiera adaptar a las diferentes circunstancias y pudiera seguir siendo benéfico para la población. En ese sentido, pues comentar que ya empezó el proceso, que yo veo muy bien las negociaciones, los primeros acercamientos que se están dando entre las autoridades, y que en realidad las preocupaciones que yo estoy observando no vienen por parte de Estados Unidos, sino de la postura tan radical que está tomando Canadá, ¿no? Sobre incluso hablar sobre acuerdos bilaterales, sobre salirse del acuerdo propiamente del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, sobre fortalecer sus relaciones comerciales con China, porque eso significaría, en el peor de los casos, que tal vez terminaríamos con un acuerdo de dos países, ¿no? Claro, a muy, muy futuro, porque existen una serie de mecanismos para impedirlo, pero que también pues nosotros ya estaríamos completamente a merced de las exigencias de Estados Unidos, porque hasta el momento Canadá sí ha funcionado como una clase de contrapeso ante pues la implementación de aranceles o mecanismos de presión por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los tres escenarios que están presentes para la revisión que se va a hacer el 1 de julio de este año? Bueno, el primer escenario es que, digamos, la revisión se dé, se realicen ajustes, no haya mayores cambios y entonces se ratifique, vamos a decirlo de una manera, por 16 años el tratado y después se pueda hacer una revisión más adelante sobre, digamos, las condiciones en las que se planteó. Ese es como que el escenario más favorable que se está poniendo sobre la mesa. ¿Pero no el más probable? No, bueno, lo que dicen la mayor parte de los analistas es que no, o sea que no es el más probable. Yo el que veo como más probable es que sí se llegue a la mesa de negociación, pero que tal vez no se logre inmediatamente un acuerdo y esto puede llevar a revisiones anuales del tratado. Y entonces año con año se van a tener que estar sentando para realizar ajustes al tratado hasta que pues suceda una de las dos condiciones, o que lleguen a un acuerdo o que decidan cancelar la participación de alguno de los países en el tratado. Y la tercera posibilidad, pues, es precisamente que uno de los países, cualquiera que sea, ya llegue con la idea de que yo ya no quiero participar, pero eso implicaría no solamente que el país lo decida, sino que también se tiene que llevar a los congresos de cada uno de los países para que se vote sobre si permanecer o no en este tratado comercial. Entonces, lo que se ve como el escenario más probable o más posible es que sí se puedan llegar a acuerdos, ya sea que se llegue a acuerdo este año o que se tenga que extender durante los años subsecuentes, y que esos acuerdos vayan a ser en beneficio principalmente de Estados Unidos, como ya lo estamos viendo, porque se cree, ¿no?, que Estados Unidos está minimizando el efecto, los beneficios que puede tener el tratado. Yo creo que es una estrategia precisamente de negociación, pero uno de los que más se ha beneficiado del tratado comercial es Estados Unidos, y lo podemos ver, por ejemplo,
con las empresas automotrices americanas, que fueron las que tuvieron mejor rendimiento durante el año 2025, incrementaron producción, incrementaron exportaciones, están pensando en invertir en el año 2026 en México. O sea, si tú piensas que se va a eliminar un tratado comercial, pues obviamente, y sobre todo una empresa automotriz, pues no inviertes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque saben que estas presiones que está generando Estados Unidos les están beneficiando a las empresas de Estados Unidos. Y eso es lo que finalmente quería Donald Trump, ¿no? O sea, en realidad quería presionar para tener beneficios para esas empresas. Que si esos beneficios se están traduciendo en mejoras para los trabajadores, tal vez no, tal vez no necesariamente, pero pues parece ser que hacia allá va la situación. Sobre todo por estas declaraciones de Donald Trump, ¿no? Cuando decía se están aprovechando de Estados Unidos. O sea, realmente en las condiciones en las que estaba sí se está aprovechando. Ahora dices, no, viene ya fortalecido y de hecho le está yendo mejor a él. Pero ¿quién tiene más que perder en estos momentos? Bueno, definitivamente México perdería más en caso de que se tomara una decisión de cancelar el acuerdo del tratado, situación que no va a suceder debido a la dependencia económica que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, el tema de que Estados Unidos haya aplicado una estrategia arancelaria hacia todo el mundo, no solamente hacia México, hacia Canadá, sino sobre todo a países asiáticos, pues nos ha puesto en una situación de ventaja en comparación con otros países. Y dado esta postura, pues un poco radical, un poco también de orgullo que está tomando Canadá, pues uno de los socios estratégicos que va a tener Estados Unidos definitivamente va a ser México. Entonces yo veo que las cosas van por buen camino. Si no fuera así, como te comento, pues definitivamente no estarían pensando en invertir miles de millones de dólares en empresas automotrices en México durante el año 2026. Y al contrario, o sea, creo que este discurso de minimizar, de señalar que no es importante, es precisamente como para tener como que cierta posición o cierta ventaja en el manejo político del tratado, pero lo cierto es que tampoco tienen muchas alternativas en el corto plazo, ¿no? En el corto plazo Estados Unidos no tiene alternativas porque vamos a seguir siendo su principal socio comercial, dado que va a seguir con imposiciones a China, y pues Canadá también ya está tomando una postura más radical. A ver, hago una breve pausa, lo invitamos a seguir participando, ya sabe, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el TEMEC y la incertidumbre económica de 2026. Hoy nos acompañan especialistas en materia económica, la maestra María del Carmen Corchado y Dafne Viramontes. Vía Zoom desde Querétaro, Marco Galindo, quien fue presidente del Colegio de Contadores Públicos. Marco, en el tema del incumplimiento, que creo que también esto saldrá a relucir, ¿en qué ha incumplido más o quién ha incumplido más en este tratado? Sobre todo porque de México ya lo hablábamos, ¿no? Uno de los puntos muy importantes y que los trabajadores, sobre todo de la industria automotriz, habían pues gritado de emoción, era que estaban obligándolos prácticamente a ganar algo similar para estar o entrar en esa igualdad de circunstancias. ¿Quiénes han incumplido más en este TEMEC? Hola, Rocío, muchas gracias. Fíjate que creo que hay una gran variedad de factores, Rocío. Cuando hablas de incumplimiento, pues te podría decir que una de las cláusulas importantes, como lo mencionaban hace unos minutos, pues es definitivamente la laboral. En Aguascalientes ya hemos tenido experiencias muy desagradables con respecto a temas laborales, donde involucran desde la parte norteamericana al estado de Aguascalientes. Yo te podría decir que probablemente es una de las áreas donde tenemos un tema más preocupante, ¿no? Donde hay libertad para la selección de sindicatos. Entonces hay una serie de factores muy importantes. Definitivamente una de las grandes preocupaciones de la parte norteamericana es, oye, no hay suelo parejo en referencia a los niveles salariales que existen en Estados Unidos versus México, ¿no? Entonces definitivamente no la hay y no la habrá. Yo dudo mucho que la haya. O sea, si nos enfocamos en la industria automotriz, híjole, pues estamos compitiendo como 15 veces contra una más o menos, ¿no? Si no es que poquito más, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita nuestra colega Mari Carmen, creo que está en $2, $3, $4 la hora mexicana contra la industria automotriz arriba de 30. Entonces, definitivamente no hay una visión donde podamos acercarnos ni en el corto, mediano ni en el largo plazo, ¿no? Definitivamente. Y esto ha sido
un tema importante en declaraciones recientes, Rocío. La industria automotriz norteamericana pues se ha visto en el escenario del solicitar al gobierno norteamericano una evaluación exhaustiva, ¿sí? Porque definitivamente cualquier entidad norteamericana que voltea a territorio nacional, voltea a verlos con signos positivos, ¿no? Tienen un rendimiento muy favorable en materia económica, donde jamás van a ser comparables los costos laborales de Estados Unidos y México e incluso de Canadá, ¿no? Entonces, atendiendo a tu pregunta, Rocío, creo que la parte laboral es uno de los temas donde pues, definitivamente y obviamente no se han llegado a los objetivos, ¿no? Dentro de este acuerdo comercial establecido en 2020 y que ya lo han estado platicando, con una revisión en 2026 y futuras revisiones venideras, ¿no? Entonces, sí hay aspectos muy relevantes, Rocío, si nos enfocamos en este sentido, y precisamente las experiencias que ha tenido Aguascalientes, cabe recalcar que no precisamente son la industria automotriz, hemos tenido experiencias negativas en industria textil, donde hemos estado al borde de llegar a suspender la operación económica de estas industrias. Entonces, tener mucho cuidado con el tema sindical, que recordar también que ha sido uno de los factores importantes dentro de esta relación comercial. Lógicamente, el peso de un sindicato en Estados Unidos es muy diferente, o el performance de un sindicato en Estados Unidos es muy diferente a los sindicatos nacionales establecidos en México. Entonces, creo que ese es uno de los temas. Las otras cuestiones, pues dentro de la cadena de suministro, la incorporación, el porcentaje de la producción regional, pues también ha surtido ciertos efectos. Entonces, creo que es una combinación de muchos factores, Rocío. Sin duda alguna, el tema TIMEC, el tema Donald Trump, es sinónimo desde mi particular punto de vista, Rocío, de cautela, de precaución, de incertidumbre sobre todo, ¿no? Lo ha sido en el año, ya para bien o para mal, Donald Trump ya tiene un año, prácticamente poco más de un año. Le restan poco menos de 3 años. Entonces, cualquiera que sea la estrategia de negocio, de cualquier inversión importante, pues tiene que pensarse al corto, mediano, pero sobre todo, Rocío, a largo plazo. Considerar, creo que uno de los factores importantes es que a Donald Trump le quedan poco menos de 3 años y cualquier estrategia económica, cualquier estrategia de negocio, pues está planeada sobre todo al mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que hay una diversidad de factores muy relevantes. Si bien somos una región extremadamente importante en el comercio internacional, donde abarcamos cerca de 500 millones de personas, donde abarcamos cerca de poco más del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, creo que Estados Unidos, Canadá y México nos necesitamos, ¿no? Definitivamente, y México se ha caracterizado por ser una parte importante en ese eslabón de la cadena productiva, específicamente con el mercado norteamericano, ¿no, Rocío? Es que este punto, y porque estoy viendo los mensajes que están llegando, creo que era el punto más grande, al menos para los mexicanos, cuando se habló de que vienen nuevas obligaciones para los países sobre el tema laboral. Y uno de ellos, que creo que pues se cumplió en la medida del peso que decía, pues que ya tienen los sindicatos, pero era la libertad sindical, que esto se cumple en cierta medida. Las empresas tenían entonces la posibilidad de elegir democráticamente quién los iba a representar en el sindicato. Pero estas otras condiciones, ¿por qué México no lo pudo cumplir? ¿Tiene o tenía todavía posibilidad de decir si lo estamos cumpliendo o vamos a ir de forma gradual? Pero por los dólares por hora que sea entre 2 y 3, o sea, estamos lejísimos de una realidad así, en donde era de al menos $16 la hora, pero decían ya tienen mucho más en Estados Unidos, en Canadá, alrededor de $30 la hora. ¿Por qué México no ha podido cumplir con esto? Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más.
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el TEMEC y la incertidumbre económica de 2026. En esta mesa nos acompañan dos economistas, María del Carmen Corchado Reyes, Dafne Viramontes Ornelas, y vía Zoom desde Querétaro, Marco Galindo Madrigal, quien es expresidente del Colegio de Contadores Públicos en Aguascalientes. Decíamos sobre esta brecha salarial tan amplia que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Y yo entiendo que México es mucho más y tiene mucho más que ofrecer, pero la realidad es que esa mano de obra barata continúa, y al menos lo han observado así, siendo esta parte en donde no hay igualdad de circunstancias, en donde México jala tal vez esas inversiones porque conviene tener esa mano de obra. ¿Por qué no pudo cumplir? ¿Qué pasó con México? Porque ni siquiera de forma gradual. Aquí hay, como todos los fenómenos económicos, una situación multifactorial en donde convergen situaciones como la debilidad institucional que tenemos ahorita, la falta de un sistema legal sólido, coherente, y también habría que preguntarnos qué tanto le interesa a las empresas transnacionales que aquí incrementen los salarios. Porque si nosotros vemos la inversión extranjera directa, cuando llega un monto de inversión, las utilidades que ellos generan, unas las reinvierten en el país, pero otras las repatrian, se las llevan a sus lugares de origen. Y entonces, entre más le paguen a los mexicanos, menos utilidades repatriadas van a tener. Más o menos entre las utilidades reinvertidas y las repatriadas hay una diferencia de 78 a 22%. Es decir, que de lo que invierten, el 78% se va a sus países como utilidad repatriada y el 22% se queda como utilidad reinvertida. Entonces, al subir los salarios, esto se achicaría, y si nosotros pensamos en el crecimiento de un país, que desde mi punto de vista lo medimos mal a través del Producto Interno Bruto, se tendría que medir a través del Producto Nacional Bruto, porque el Producto Nacional Bruto ya lleva la parte de esas utilidades que los mexicanos en el exterior traen a México y de lo que los extranjeros en México se llevan a sus países. Y si vemos la balanza de pagos, que es la cuenta donde se nota esta salida y entrada de capitales, por salida de utilidades, estamos perdiendo muchísimo más que por nuestra balanza comercial. Es el rubro donde más perdemos. Esto quiere decir que México es muy atractivo para que vengan a invertir, porque salen muchas utilidades hacia sus países. Por eso yo le veo el peligro a esto de la inversión extranjera directa. Es buena, claro, nos ha servido, claro, nos ha modernizado, ha traído empleo y todo, pero ¿cuánto de dinero se ha llevado al exterior? Y entonces es momento de pensar en nuevas políticas en donde seamos nosotros los que exportemos capital. Porque además, o sea, no es nada más entregarles esa mano de obra barata, sino que siempre buscamos donar, condonar, bajarles impuestos, ponerles infraestructura, los y terrenos. Y el TEMEC se debería de dividir el análisis entre lo comercial, que son los aranceles, las reglas de origen, y lo productivo, porque se busca atraer inversión, pero ¿bajo qué condiciones se va a atraer esa inversión? Entonces, ¿le convendrá a las empresas extranjeras que se suban los salarios en México? O sea, ¿las perderíamos? ¿Perderíamos ese interés? Perderían ellos la utilidad, y con la debilidad institucional que estamos teniendo nosotros ahorita, con la inseguridad que estamos teniendo ahorita y salarios elevados, creo que perderíamos el interés. Wow. Qué triste esta parte, sobre todo porque era como que lo más grande que veían los trabajadores, sobre todo con esta negociación. El tema de los aranceles que ya mencionaban ustedes también, Dafne, ¿en qué momento podríamos tener esa posibilidad de negociar si se baja, o qué hemos tenido incluso de incremento en aranceles durante estos últimos meses de Donald Trump? Y si podríamos considerar o pedir, incluso exigir que se baje para poder negociar. Bueno, no sé qué tan en condiciones está México actualmente para exigir cualquier cosa en el marco de la revisión, dado por que hemos visto por parte de Donald Trump incluso medidas bastante radical de intervencionismo en Venezuela, y también bajo este argumento de los narcoterroristas, no poder intervenir en los estados. Entonces yo creo que, dado que pues hay un equilibrio ahí entre economía y seguridad, no creo que estemos en una condición de exigir, pero lo cierto es que sí creo que se van a poner ciertos temas sobre la mesa en los cuales vamos a tener que discutir, debatir y llegar a acuerdos.
El primer tema que me parece muy importante es precisamente el del contenido regional de los productos que se exportan de México a Estados Unidos y Canadá, o de Canadá a Estados Unidos. En el tratado se establece un porcentaje, ¿no?, en el que la mayor parte de los componentes tienen que ser del bloque de América del Norte. Tiene sentido, es decir, si vamos a comprarnos y vendernos, pues cómprame a mí, ¿no?, y véndeme a mí. ¿Para qué? Pues para favorecer a diferentes sectores y a diferentes industrias. No vayas y le compres a una persona de otro país más barato y luego vienes y me lo vendes a mí. Entonces yo creo que uno de los principales puntos que se va a negociar es incrementar el valor el porcentaje del contenido regional de las partes en el proceso de manufactura. A mí me parecería también interesante que se discutiera una estrategia compartida en materia arancelaria, porque muchas veces, pues sí, México ha estado tomando como que ciertas imposiciones de aranceles a países asiáticos, sobre todo para proteger la industria nacional, pero también un poco para congraciarse con Estados Unidos y decirle, mira, sí le estoy cerrando la puerta a China, pero idealmente sería que fuera una estrategia compartida por todo el bloque de América del Norte, para que tuviera mayores beneficios, pero eso implicaría que nosotros tengamos las capacidades para desarrollar esos productos o esos componentes que se desarrollan en otros países, y lo cierto es que todavía no lo tenemos. Entonces tendría que ser como que un proceso de más largo plazo, y pues lo que ya platicaban ustedes del incremento al salario mínimo seguro también se va a poner sobre la mesa. La CONASAMI ha señalado que se va a seguir incrementando el salario mínimo, pero en un rango entre el 12 y el 13% anual. Entonces, no sé, no creo que vaya a haber sorpresas, no creo que se pueda incluso exigir incrementar el salario por encima de esos niveles. ¿Por qué? Porque las condiciones de la economía mexicana por el momento no lo permiten. Y bueno, un último factor que a lo mejor también esté sobre la mesa es el tema energético. Sabemos que para que haya producción pues se necesita energía, y lo cierto es que el gobierno mexicano no está invirtiendo lo suficiente, ¿no?, para detonar el crecimiento, detonar la inversión, y es probable que también se le presión en ese sentido. Ahora, habría también que preguntarnos, pues, ¿qué tanto nos está beneficiando el tratado? Creo que nos está beneficiando muchísimo, pero nos está beneficiando de manera diferenciada, ¿no? O sea, no todas las entidades federativas están beneficiando del tratado. Hay entidades como Aguascalientes, como Nuevo León, como Chihuahua, que definitivamente pues han tenido beneficios de esta integración comercial, pero hay otras entidades que no, y creo que parte de eso es responsabilidad precisamente del gobierno mexicano, que dijo, ay, miren, ya tenemos aquí inversión, ya tenemos aquí empleo, y entonces no trabajó en desarrollar habilidades, en desarrollar tecnologías en las empresas mexicanas para que se pudieran integrar a esas grandes empresas transnacionales. Entonces, creo que todavía hay un área de oportunidad importante. Creo que no vamos a tener mucha oportunidad de negociación, pero que son temas que definitivamente es bueno que se pongan sobre la mesa, y al contrario, creo que podría beneficiar mucho a la industria mexicana, a la economía mexicana, que se estuviera revisando año con año para ver pues cuáles pueden ser esas condiciones que hay que ajustar. ¿Cuáles serían las entidades más olvidadas en este tratado? Pues sí, sin duda, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, sureste. Todo el sur. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado capacidades de infraestructura, de inversión, e incluso propiamente de conocimiento, ni de educación, de formación profesional. De menor desarrollo en educación, bajo nivel. Sí, y si nosotros, por ejemplo, vemos el índice de competitividad estatal, ¿cuáles son esos factores que analizan, digamos, los inversores para ver en qué entidades invertir? Pues también tiene que ver con el tema de infraestructura, o sea, que tengas agua, gas, electricidad, que tengas acceso a carreteras, que tengas vivienda para las personas trabajadoras. No es tanto, fíjate, que si son los salarios muy altos o muy bajos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si fuera por una cuestión de salarios, ¿por qué las empresas se establecen en Nuevo León? Si es de las entidades que tienen los salarios más altos, porque también tiene altos niveles educativos, formaciones profesionales, experiencia y demás. Y no es cuestión de trenes, entonces. No, definitivamente. A ver, hago una breve pausa y regresando le doy lectura a muchos de los mensajes que nos hacen llegar, muy interesantes, por cierto. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, el TEMEC y la incertidumbre económica de 2026. Hay mucha participación de la ciudadanía, nos dice una persona. Hola, buenos días.
Eso que dijeron en lo anterior no es verdad. Al tercer trimestre de 2025, la reinversión de utilidades representó el 68% de la inversión extranjera directa total en México, acumulando 27.749 millones de dólares de los 40.906 millones de dólares recibidos, y así es en cada trimestre. Hay trimestres que alcanza incluso más del 80% de acuerdo a la Secretaría de Economía Federal. Me gustaría que revisara a la persona que nos hace favor de mandar el comentario en la balanza de ingresos primarios, en la balanza de pagos, que nos muestra todo lo que sale del país por las inversiones que se hacen, tanto inversión directa como indirecta, para que veamos por qué es atractivo México para las inversiones. Y desde hace muchos años, no sabría decirle cuántos, pero pues sí, más de lo que va del siglo, la balanza ha sido negativa, y por mucho más negativa que la balanza comercial, lo cual demuestra pues lo atractivo que es nuestro país para la inversión extranjera directa. Dice otra persona, una pensaría que a estas alturas del panorama global se hubiera formado un bloque en el continente americano. Desgraciadamente la OEA es solo un nombre y chiste mal contado. Ojalá solo los países latinos se organizaran e hicieran un bloque económico propio. ¿Qué dicen tus analistas? ¿Qué dices, Marco? Híjole, pues sí, creo que mucho depende de la importancia económica de nuestro sector, ¿no? Definitivamente cuando hablamos de Norteamérica, pues hablamos de un país sobresaliente como es Estados Unidos, y cuando volteamos al centro y sur de Latinoamérica o de América, pues claramente pues resalta Brasil y México, y puede ser por ahí Chile, Argentina, ¿no? Tenemos que evaluar la importancia económica y cómo esta puede repercutir, dónde somos fuertes, ¿no? Ya lo ha manifestado en algunos casos el gobierno mexicano, la negociación debe ser de una manera estratégica, donde definitivamente evaluemos dónde somos muy fuertes y dónde realmente podemos atacar otros mercados, ¿no? Entonces, creo que si alineamos esta estrategia con Latinoamérica, pues tendríamos que valorar primero las fortalezas, Rocío, ¿no? De dónde estamos, dónde realmente somos fuertes en Centroamérica, dónde somos fuertes en Sudamérica y dónde podremos impactar de manera favorable a la economía mundial, ¿no? Entonces, hay muchos factores, Rocío, definitivamente, cuando se hace este tipo de cuestionamientos, resaltando en el caso específico de México, la verdad es que se pueden transformar aranceles, se pueden transformar políticas públicas. Lo que no podemos, lo que es claro es que seguimos siendo hasta el día de hoy vecinos de una de la economía, de una de las dos economías más grandes del mundo. Eso no lo cambia nadie, ¿no? Entonces, claramente en México somos un país maquilador, con una mano de obra experta o con una gran calidad en la misma. Entonces, el tema de exportación, híjole, yo lo pondría un poquito, al menos en el sector secundario, en el tema de manufactura, Rocío, un poquito especial, ¿no? Ya que importamos, transformamos producto y lo exportamos, ¿no? Al final del día somos maquiladores, y ahí es donde tenemos, para mal o para bien o para mal, al día de hoy es nuestra fortaleza, y creo que aquí debemos de centrarnos, ¿sí? Creo que el equipo que actualmente está llevando a cabo las negociaciones con los países vecinos del norte está preparado. Entonces, claramente debemos dar fortaleza, o debemos de enfocarnos, Rocío, en nuestras fortalezas, ¿no? Tenemos muchos impactos: Estado de Derecho, una inversión pública estratégica, ya lo comentaba ahorita Dafne. Creo que el tema de invertir inteligentemente en energía, en agua, electricidad, creo que debe de ser una evaluación estratégica e integral para poder seguir siendo un eslabón importante en esta cadena productiva. Dice otra persona, México tuvo mucha ventaja durante décadas, pero desgraciadamente nunca mejoró, tampoco avanzó. Ahora ya el resto de países latinos nos han alcanzado y algunos hasta superan. Todos los partidos nos han hundido hasta este punto. Otro más dice, espero se den buenas negociaciones. Llevamos unas 2 rondas de acuerdos que terminamos en desventaja y cedemos ante Canadá y Estados Unidos. A este punto el mercado asiático parece más atractivo para un tratado así de importante. Otro más dice, ¿qué industrias tendríamos que empezar a desarrollar? Parece que ya no hay una industria que podamos explotar y atraer inversiones. Parece que esa época dorada de la economía
se terminó. Y otro más dice, esperemos que también exista una nueva negociación de la frontera, vehículos y mercancías. Los precios han crecido muchísimo, los productos importados e incluso problemas con la legalización de carros chocolate. Esperemos que el TEMEC sí solucione muchas cosas que han hecho mal en este gobierno. No, pues sin duda estamos ante un nuevo paradigma en el que no necesariamente vamos a hacer economías completamente cerradas, es decir, arancelarias hacia todos, pero tampoco economías completamente abiertas al mercado. Lo que parece que está sucediendo es que se están constituyendo bloques regionales o pequeños clústeres que al interior nos vamos a ir integrando, pero que hacia el exterior nos vamos a ir tomando distancia a través de estas medidas arancelarias. Entonces, para poder lograr eso de manera efectiva, sí es muy importante que se empiece a invertir en hacer más eficientes, más productivas a las empresas mexicanas, ¿no? Y también en sectores estratégicos como lo son los semiconductores, las tecnologías, energía, sector agroalimentario, ¿no? ¿Para qué? Para aprovechar pues todo el potencial que tenemos y explotarlo al máximo, porque lo cierto es que hasta el momento no se ha logrado explotar al máximo, nos hemos concentrado únicamente en el mercado estadounidense. Si logra conservarse el acuerdo, también sería importante que veamos hacia Canadá cómo podemos fortalecer nuestra relación comercial y también pues ver qué deficiencias tenemos, ver cómo estas deficiencias han afectado los potenciales beneficios del tratado y trabajarlas. Yo de verdad les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Maestra María del Carmen Corchado Reyes, bienvenida siempre, muchísimas gracias. Dafne Viramontes, bienvenida siempre, muchas gracias. Y Marco Galindo Madrigal, saludos hasta Querétaro, gracias y bienvenidos siempre. Gracias por supuesto a ustedes por su compañía, agradezco a toda la producción de radio y televisión. Rocío Gutiérrez, muy buenos días, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.